Es la reunión que va a mantener el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la canciller Merkel. Y quería trasladarme y estar aquí en Galicia con los compañeros del Partido de los Socialistas Gallegos para plantear algunas de las propuestas que entiendo debería hacer el presidente Rajoy a la canciller Merkel mañana en la reunión que mantenga. Por ahora lo que conocemos es que no hay mucha propuesta que vaya a hacer el presidente del Gobierno. Parece que está más pendiente de cómo colocar y encontrar trabajo a Arias Cañete y a De Guindos en puestos de representación institucional comunitaria, pero en todo caso lo importante que es las propuestas que tengan que ver con la creación de trabajo, con la creación de empleo y con el reforzamiento de la confianza y de la recuperación económica en Europa y en España, pues parece que hay muy poco por las noticias que estamos conociendo. En todo caso, sí quería trasladarles algunas reflexiones y luego presentar en forma de decálogo las propuestas que le pedimos al presidente Rajoy que le traslade a la canciller Merkel en la reunión que mantenga entre mañana y pasado mañana en Galicia. Lo primero es una reflexión general, y es que llevamos 6 años de crisis económica, y si la política económica no cambia en España y en Europa, lejos de lo que dice el presidente Rajoy, de que la recuperación económica ha venido para quedarse, muy probablemente lo que pase es que la débil recuperación económica que ahora mismo está disfrutando España pues se esfume rápidamente en los próximos meses. Y hay datos objetivos precisamente para esa preocupación. Hemos conocido el frenazo, el parón de las economías principales de la Unión Europea, de la zona euro, de Alemania, de Francia y de Italia. Sabemos, por desgracia, que el paro hoy en Europa y en España se cuenta por millones. Hay muchos menores de 30 años en nuestro país que no han encontrado aún trabajo, y hay también personas de más de 45 años que están sufriendo el desempleo y que merecen una oportunidad que ahora mismo las políticas económicas conservadoras, tanto en España como en Europa, les están negando. Y también hay una desigualdad mayor, creciente, preocupante para los socialistas en España, que tiene mucho que ver con el esfuerzo desigual que están haciendo las rentas bajas, las rentas medias, las clases trabajadoras, las clases medias en nuestro país, que son al final a la postre los que están contribuyendo con su esfuerzo en forma de mayores impuestos y de menores prestaciones sociales por el desmantelamiento del Estado del Bienestar que está planteando el Gobierno del Partido Popular, los que están sufriendo la crisis económica. Europa y España, en consecuencia, sufren una crisis de crecimiento, una crisis de liderazgo, y Europa y España no se puede construir contra los intereses de sus ciudadanos. Este sería el principal mensaje que yo le trasladaría al presidente Rajoy, que España y Europa no se pueden construir en contra de los intereses de las clases trabajadoras y las clases medias, y el problema es que, lejos de aprender, los conservadores están planteando recetas, tanto en Europa como en España, que no nos sacan, sino que perpetúan la crisis económica y el sufrimiento. Y hay algunos datos objetivos que refuerzan esta afirmación, y es la siguiente. En los 2 años y medio que lleva gobernando el presidente Rajoy, el Producto Interior Bruto en Europa ha caído un 0,4%. En España el Producto Interior Bruto ha caído un 1,2%, mientras que en Estados Unidos el Producto Interior Bruto en estos 2 últimos años y medio lo que ha hecho ha sido crecer en un 5%. Es decir, hay unos que crecen y otros que seguimos estancados, que seguimos en crisis. Y no es casualidad, es fruto de la política conservadora que se está planteando en Europa y en España, y que precisamente lo que está haciendo es prolongar la crisis. España, en consecuencia, yo le digo al presidente Rajoy, no va bien, va peor desde que gobierna, y lejos de la autocomplacencia que probablemente tanto el presidente Rajoy como la canciller Merkel vayan a plantear mañana, la realidad de la calle es muy, muy distinta. El paro se mantiene elevado, en cotas absolutamente insoportables para los socialistas, el trabajo que se crea que es poco es precario, y la desigualdad aumenta mientras que el crédito de las empresas está en mínimos históricos y la deuda pública sigue disparada y ha alcanzado por primera vez en la historia de nuestro país el billón de euros. En consecuencia, ¿qué es lo que planteamos los socialistas? Los socialistas planteamos un nuevo pacto por la competitividad, el trabajo y la cohesión social. Y este pacto, básicamente, lo que plantea tanto a la canciller Merkel como al presidente del Gobierno es un acuerdo en torno a políticas
que centren como principal prioridad y objetivo de las instituciones comunitarias y de las instituciones españolas la creación de trabajo. La creación de trabajo, con la reindustrialización de la economía española, con la aplicación de planes de garantía juvenil para todos aquellos menores de 30 años, con la creación de planes de empleo específicos para todos aquellos países que cuenten con unas tasas de desempleo superior al 15%, con políticas energéticas comunes y también con un mayor compromiso del Banco Central Europeo, con una depreciación del euro que permita, entre otras cuestiones, elevar las exportaciones en la economía española y en la economía europea y, en consecuencia, fortalecer el tejido industrial en nuestro país. En definitiva, con este decálogo, con esta propuesta de pacto social por la competitividad, la cohesión social y el trabajo, lo que le estamos diciendo y lo que le digo al presidente Rajoy y a la canciller Merkel es que para crear trabajo tenemos que poner a trabajar ya a todas las instituciones comunitarias, desde el Banco Central Europeo hasta la Comisión Europea, con un presupuesto federal de inversiones públicas que cree trabajo en todas aquellas economías que sufran el desempleo, como es la economía española, y con planes de garantía juvenil que permitan reducir el insoportable paro que sufren ahora mismo todos aquellos menores de 30 años en nuestro país. Esto es lo que estamos planteando y de manera muy esquemática. Ustedes tienen, y si quieren luego posteriormente en la rueda de prensa, vamos, en las preguntas, ustedes me podrán plantear las dudas que tengan. El pacto que proponemos supone una reactivación de la economía en el corto plazo. Y eso significa, en primer lugar, depreciar el euro. Lo que no tiene ningún sentido es que tengamos en Europa ahora mismo el crecimiento más bajo de la economía global y la divisa más fuerte de toda la economía global. Eso está entorpeciendo las exportaciones en nuestro continente. En segundo lugar, un pleno empleo y estabilidad de precios como el doble objetivo del Banco Central Europeo, que ahora mismo no existe. Reindustrializar, como bien decía José Ramón, tanto España como Europa, invirtiendo también en infraestructuras productivas a través del Banco Europeo de Inversiones, acabar con los paraísos fiscales, acabar también con la discriminación en el mayor coste de financiación que tienen las empresas españolas respecto, por ejemplo, a las empresas alemanas a través de la creación de la Unión Bancaria en Europa, apostar por una política energética común, como bien comentaba antes José Ramón. Eso significa, entre otras cuestiones, que Europa negocie con una sola voz respecto a los suministradores de energía de fuera del continente europeo, hacer un plan de creación y de crecimiento de pequeñas y medianas empresas para transformarlas en medianas empresas, un verdadero presupuesto comunitario que sería financiado a través de los ingresos del impuesto de transacciones financieras, poner en marcha un mercado laboral europeo que permita, entre otras cuestiones, la portabilidad de las cotizaciones a la Seguridad Social y los derechos de pensiones, y un plan de empleo juvenil. Saben ustedes que el plan de garantía juvenil ahora mismo que contempla Europa es solamente para todos aquellos jóvenes menores de 25 años. Esto significa que todos aquellos jóvenes mayores de 25 años y menores de 30 años, que en España son casi 700.000, están fuera de cualquier tipo de plan de empleo juvenil por parte del Gobierno de España y de las instituciones comunitarias. Nosotros lo que decimos es que, primero, hay que aumentar los presupuestos para combatir el desempleo juvenil y, en segundo lugar, aumentar del 25 a 30 años precisamente esos programas para que se puedan aplicar a otros colectivos que, lógicamente, están sufriendo, por desgracia, el desempleo juvenil. En todo caso, lo que le digo al señor Rajoy es que hay muy poco que celebrar con la señora Merkel y hay mucho que rectificar de política económica, tanto en España como en Europa. No hay lugar ahora mismo para la complacencia y sí para el compromiso social de las instituciones españolas y las instituciones europeas. Debemos de tener ese compromiso social para convocar a un gran pacto europeo por la competitividad, el trabajo social, el trabajo, mejor dicho, y la cohesión social, que es precisamente lo que estamos los socialistas abogando, y en definitiva hacer un pacto donde solamente haya un ganador, y es la clase trabajadora. Y, en definitiva, poner punto y final a una política que está provocando mucho sufrimiento, mucha desigualdad, mucho desempleo en todas las capas de la sociedad y que exige que Bruselas, Berlín y Madrid, es decir, Juncker, Rajoy y Merkel, tres personas conservadoras que están al mando ahora mismo de las instituciones comunitarias
alemanas y españolas, pues hagan una enmienda a la totalidad a la política económica que han planteado durante estos últimos años, corrijan el mal rumbo de la economía en nuestro país y en Europa y pongan como principal prioridad de las instituciones comunitarias españolas la creación de trabajo. Esto es, muy resumidamente, el pacto que nosotros estamos proponiendo tanto al presidente Rajoy como a la canciller Merkel.